Hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie lleva por título Señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a considerar juntos dos capítulos tremendamente importantes que si los entendemos en su contexto nos aclaran el panorama profético. El capítulo 24 y 25 corresponden a un discurso de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con una pregunta en tres partes que hacen los discípulos. Abre tu Biblia ahí, por favor, Mateo capítulo 24, versos 1, dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta en tres partes. Pero antes de entender la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, permíteme hablar un poco sobre el trasfondo. Hoy comenzamos una serie que lleva por título Señales de la segunda venida de Cristo, es decir, su revelación. Nuestro estudio girará en torno al relato de Mateo 24 y 25, el discurso profético más completo de Jesús acerca de su segunda venida visible a esta tierra, la cual algunos llaman la revelación de Cristo. En teología se le denomina a ese acontecimiento el segundo advenimiento de Cristo. Algo muy importante a considerar, una ley muy importante, escúchame bien, de la interpretación bíblica es la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Por lo tanto, una ley muy importante de la interpretación bíblica es que siempre se debe mirar ¿qué cosa? El contexto del pasaje, el contexto del pasaje a estudiar, el contexto del libro. Escúcheme bien, ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico. Todo libro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dan respuesta a un por qué o un para qué. Y en interpretación bíblica, antes de llegar a una aplicación, antes de llegar a una conclusión, usted primero tiene que observar lo que está ocurriendo. Voy a dar un ejemplo de la importancia que es la palabra verde. ¿Qué es? La palabra verde, ¿qué es? Ok, es un adjetivo calificativo. ¿Que significa qué cosa? Que describe, no, el adjetivo sencillamente describe al sujeto de la oración. Y depende del sujeto, es la característica que va a tomar. Nosotros sabemos que verde es un color, que es un adjetivo que califica al sujeto. Pero depende del sujeto, es decir, del contexto, la interpretación que nosotros le vamos a dar al color verde. Yo puedo decir, esta manzana es verde. ¿Qué estoy diciendo? Que la condición de esa manzana o es el tipo de manzana que es de color verde. Pero si yo digo esta manzana está verde, ¿qué significa? Ya no estoy hablando del tipo de manzana, sino que estoy hablando de la condición de esa manzana. Utilizo el mismo término, el mismo adjetivo, verde. Y si yo digo ese viejo es un viejo verde, ¿qué estoy diciendo? Estoy dando una clasificación de un tipo de conducta a una persona.
Charly García se hizo famoso con una canción diciendo "Estoy verde". No sé si alguno de ustedes la escuchó alguna vez. Con esto quiero decirle lo siguiente, que usted puede tomar las palabras, puede tomar el versículo, pero la hermenéutica le ayuda a entender qué cosa. ¿Por qué dijo lo que dijo? Una de las malas interpretaciones que tenemos, uno de los problemas con la interpretación bíblica y con la doctrina, es que muchas veces llegamos a conclusiones tomando un versículo sin mirar qué cosa. El contexto, el trasfondo. Y antes de estudiar esta porción importantísima del Evangelio de Mateo, permíteme mostrarte en el día de hoy rápidamente de qué trata el Evangelio de Mateo. Antes de interpretar capítulo 24, 25, permíteme mostrarte rápidamente por qué llegamos a esa conclusión en la interpretación bíblica. ¿Cómo se llama la ciencia y el arte de la interpretación bíblica? Hermenéutica. Uno diría, ¿y cómo se come eso? Todos nosotros aplicamos hermenéutica. Yo estoy hablando, acá tenemos 13 países latinoamericanos representados. Hablamos el mismo idioma, pero muchas veces a las palabras le damos conceptos diferentes. Por ejemplo, para los sudamericanos, una taza tiene, ¿qué cosa? Oreja. Si no tiene oreja, ¿qué es? No es taza. Pero dígale eso a los colombianos. Para un colombiano, la taza no tiene ¿qué? Oreja. Hablamos las mismas palabras, pero ¿qué? Entonces, la hermenéutica, ¿a qué me ayuda? A entender. El trabajo, escúcheme bien, del predicador es ir al pasado. Cuando Dios habló y entender lo que Dios dijo allá y traer lo que hoy al presente. Rápidamente les he dicho, póngase su cinturón, la importancia del Evangelio de Mateo. En primer lugar, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el vínculo histórico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un puente que nos ayuda, escúcheme bien, aunque cuando vamos a través de los Evangelios, aún estamos en el Antiguo Testamento, el Evangelio de Mateo es muy clave porque nos ayuda a entender, a unir los 400 años del silencio del pasado y lo que el Señor está comunicando en el día de hoy. En la primera década de la iglesia primitiva, el Evangelio de Mateo fue el más reverenciado, el más leído de los 4 evangelios. Es un claro nexo entre las promesas o lo prometido en el Antiguo Testamento y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En nuestras Biblias, el Antiguo Testamento se cierra ¿con qué profeta? El Antiguo Testamento se cierra con él. Ahora, Malaquías anuncia que viene alguien. Desde Malaquías hasta Mateo capítulo 3, Juan el Bautista, pasan 400 años de silencio. ¿Que Dios qué? No habló. Es por eso que Mateo es tan importante, porque cuando Dios comienza a hablar, a través de Juan el Bautizador, se rompe el silencio de Dios y Mateo en su relato nos dice, hey, todo lo que Dios fue prometiendo a través de la profecía para con respecto a la nación de Israel, se cumple ¿en quién? En la persona de Cristo Jesús. Es por eso que es uno de los evangelios y entre paréntesis, el Nuevo Testamento no está ordenado en forma cronológica, está ordenado en forma temática. Es por eso que, si bien es cierto, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe es Santiago, en el arreglo de nuestras Biblias ponemos primero ¿a quién? A Mateo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender 4 evangelios. ¿Quién es Cristo? Necesitamos entender
qué se llevó a cabo con Cristo, los hechos, y luego se nos explica lo que Cristo hizo. Primero, el Evangelio de Mateo, por lo tanto, es un evangelio que nos ayuda a tener ese vínculo y es un evangelio de cumplimientos. Segundo lugar, Mateo es un evangelio de cumplimiento, es un cumplimiento que cumple. Mateo demuestra, escúchame bien, cuidadosamente que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Es por eso que Mateo me encanta, utiliza una frase interesante. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué hace Mateo entonces? Toma el Antiguo Testamento, las profecías y las ve cumplidas ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque da evidencia a la inspiración de las Escrituras. Hay cerca de 300 profecías que se cumplen en Cristo Jesús. Y la palabra, esto aconteció, Mateo la utiliza 16 veces. Como por ejemplo la utiliza para describir el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Tomando la profecía de Isaías, capítulo 7, capítulo 9, de la Virgen, Mateo toma esa porción. O por ejemplo, la matanza de los niños en Belén, capítulo 2, verso 16. El movimiento que se hace de Jesús a Nazaret para radicarse en ese lugar, capítulo 2, verso 23. El uso, interesantemente, mira conmigo, abre en tu Biblia en el capítulo 13. Jesucristo comenzó a enseñar en el capítulo 13 en parábolas. Y cuando él habló en parábolas, dice el verso 10, entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿qué le preguntan? Verso 10, ¿por qué les hablas en parábola? ¿Sabes que este es un acto de misericordia del Señor Jesucristo con la dureza de los incrédulos? Porque a mayor luz, ¿mayor qué? Mayor responsabilidad y también mayor condenación. Entonces se acercaron sus discípulos y él les respondió, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene les será quitado. Ahora, dice el verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de ¿quién? De Isaías. ¿Te das cuenta cómo Mateo va uniendo qué cosa? El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en cumplimiento. Por ejemplo, las piezas de plata con las cuales Judas traicionó al Señor, o el sorteo que hicieron frente a las ropas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mateo es el nexo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también Mateo es un evangelio ¿de qué? De cumplimiento y tiene su autoridad espiritual. Otra cosa muy importante, quiero que fijes en tu mente, del por qué el evangelio de Mateo. Mateo, en tercer lugar, da respuestas vitales para entender el plan de Dios a través de las edades. Recuerdo cuando estudié el evangelio de Mateo, verso a verso, en la facultad bíblica donde estuve. Cuando entendí el cuadro del Evangelio de Mateo, la interpretación bíblica, mis conclusiones cayeron fácilmente. No hubo oportunidad para forzar la interpretación bíblica. Mateo es tan claro, ¿sabes por qué? Que tiene que ver con entender el plan de Dios, ya que el Evangelio de Mateo fue escrito para dar respuesta a 3 preguntas vitales. Tú sabes, un trabajito práctico. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Primero, salió como... Primero es. Segundo. Ok. 3 de estos 4 evangelios se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque presentan a Jesús en el aspecto humano. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, porque presentan una perfección humana de Jesús. Mateo presenta a Jesús como ¿quién? Como rey. Marcos presenta a Jesús como siervo. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto
a diferencia de Juan, que no presenta a Jesús como hombre, sino que lo presenta como hijo de Dios. Y al decir que Jesús es el Hijo de Dios, nos está diciendo que Él es Dios. Ahora, Mateo escribe a los judíos. Marcos escribe a los romanos. Lucas escribe a los griegos y Juan le escribe al mundo entero. Cada auditorio tiene sus características. Es por eso que en Mateo y en Lucas se nos presentan la genealogía de Jesús. Porque para los judíos es importante saber si Jesús es el rey. Y para Lucas, que habla del hombre perfecto, es importante saber de dónde viene Jesús. Pero Marcos, que presenta a Jesús como un siervo, como un esclavo, a los romanos no le interesaba el padre o la madre de un esclavo. Lo único que les interesaba, ¿qué era? Que trabajase. Es por eso que Marcos 10:45 claramente dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ahora, Mateo, que se dirige a los judíos, da respuesta a 3 preguntas importantes. La primera de ellas es, ¿qué pasó con el rey de los judíos? Porque todo el Antiguo Testamento, si recuerdan las gráficas de la semana pasada, Dios entró en promesa, en pacto, prometió un reino. El reino fue ofrecido. ¿Quién ofrece el reino en primer lugar en el Nuevo Testamento? Una voz. ¿Estuvieron todos el domingo pasado? Ok. Los que no estuvieron tienen acceso a la net. Tienen acceso para poder revisar a través de YouTube o a través de la página web o a través de la aplicación. Juan fue el primero que anunció el reino. En segundo lugar fue Jesús. En tercer lugar fueron sus discípulos. Y ahora en Mateo nos dice qué pasó con ese reino. ¿Qué pasó con el rey de los judíos? ¿Era realmente Jesús el Mesías? ¿Había evidencia suficiente para demostrar que Él era el Mesías? Queridos, ¿había evidencias suficientes? Ahora, permíteme decirte algo. Jesús no hizo milagros porque Él es Dios y creemos que Él es Dios. ¿Amén? No los escuché, ¿amén? Pero Jesús no hizo milagros para demostrar que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando es humana, se despojó a sí mismo y vino en condición de hombre, como siervo en condición de hombre. Él vino a mostrar un aspecto de Dios, la compasión de Dios. Ahora, ¿por qué entonces Jesús hizo milagros? Para señales. Para señales. ¿Señales de qué? Que Él es el rey. Atención. En Mateo capítulo 10, la primera comisión que el Señor da. En el capítulo 9 de Mateo, al final Jesús dice, orad pues porque la mies es mucha y pocos son los obreros. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque vio a su pueblo, la nación de Israel, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, hay que orar a Dios para que envíe obreros. Luego el Señor selecciona a sus discípulos y les envió y les dio autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Lo dice en verso 3 del capítulo 10 de Mateo, lo dice en el verso 7 del Evangelio de Mateo. Esa es la primera misión. Pero ¿cuál es la prohibición de Jesús a sus predicadores? No entren ¿dónde? En casa de gentiles, ni vayan por caminos de samaritanos, porque ellos debían ir ¿dónde? A las ovejas perdidas de la casa. Esa es la primera comisión. Algunos han dicho, Dios nos envía de 2 en 2 porque los envió de 2 en 2. Entiende el contexto. ¿Sabes dónde está registrado para nosotros la gran comisión? Para usted y para mí. No es en Mateo capítulo 10. ¿Dónde es? Capítulo 28. Y dice Jesús, vayan y hagan milagros y echen fuera demonios. ¿Qué les dice? Id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque son los judíos que piden ¿qué? Señales.
no los gentiles, no los griegos. Los griegos piden sabiduría. Y la iglesia, usted y yo, no andamos en busca de milagros, de cosas sensacionales. Porque no andamos por vista, andamos ¿qué? Por fe. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Lo tiene? Mateo da la respuesta. ¿Qué pasó con el rey de los judíos? ¿Qué pasó con el rey de los judíos? Mateo capítulo 12. Jesús hacía milagros. ¿Y los judíos qué dijeron? Los líderes, escribas, fariseos, le dijeron, tú haces milagros. ¿Por quién? Por Beelzebú. ¿Por quién hacía milagros Jesús? Porque era señal mesiánica. Mateo nos dice, capítulo 12, y el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con un pecado histórico. Escúcheme bien, hoy no se puede cometer el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo porque no está Cristo en esta tierra visiblemente demostrando que Él es el Mesías a través de los milagros. Hoy no hay pecado que usted cometa que la sangre de Jesucristo que no lo limpie. El único pecado que le condena hoy, ¿cuál es? El no creer. ¿Qué pasó con el rey de los judíos? Segunda pregunta. ¿Qué pasó con el reino prometido a Israel? ¿Qué le dijo Jesús? Mateo capítulo 23. Vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. Porque de cierto digo que desde ahora no me veréis. El reino que fue prometido, que Juan nos dice en el capítulo 1, verso 11, que los suyos le rechazaron, ese reino fue pospuesto. Y Mateo nos dice el por qué. Y también Mateo, ¿sabes qué respuesta nos da? Bueno, si el rey vino y lo rechazaron, y si el reino no está, ¿qué pasa ahora? En el capítulo 16, el Señor inserta algo muy importante. Obsérvalo conmigo, capítulo 16. Verso 18. ¿Lo tienes? Y yo también te digo, después de preguntar Jesús a sus discípulos. Ok, Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Aún no la había, ¿qué? Edificado. El tiempo del verbo es futuro. Pero observa, una vez que dice eso Jesús a sus discípulos, verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen qué cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esa prohibición? Porque Jesús ahora no pone sus ojos en el trono. ¿Dónde pone sus ojos? ¿Cambió el mensaje? ¿Lo ve? ¿Cuándo cambia el mensaje? Cuando en el capítulo 12 la nación de Israel a través de sus líderes le dijeron, no queremos más. Cuando en la parábola que el Señor que tiene una viña envía a su hijo, ¿y qué hacen los siervos malvados? Da muerte al hijo. Entonces Jesús dice a sus discípulos, no hable más. Mira el verso 21, ¿qué dice? Desde entonces, ¿desde qué? Desde el momento en que Jesús profetiza, anuncia que va a comenzar la iglesia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿qué cosa? No sé si logras captar en el argumento de Mateo. Mateo presenta al rey. Los líderes rechazan al rey. Cuando los líderes rechazan al rey, capítulo 10, vayan solamente a las ovejas perdidas. Capítulo 11, verso 28, anticipando el rechazo, el Señor abre los brazos y le dice, ahora venid a mí, ¿quiénes? No solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cambia el mensaje. ¿Por qué cambia el mensaje? Capítulo 12, la nación de Israel oficialmente rechazó a su Mesías. Capítulo 13, como le rechazan, Jesús cambia su forma de enseñar. Ahora comienza a hablarles por parábolas. ¿Para qué? Para que los que creen
entiendan y los que no creen, no entienden. Señal judicial. Capítulo 16, Jesús profetiza el surgimiento o el establecimiento o la fundación de la iglesia. La iglesia universal. ¿Quién es la iglesia universal? ¿Quién compone la iglesia universal? Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal. Pero en el capítulo 18, Jesús habla de otro aspecto de la iglesia. Que dice, si tú tienes un problema, ve y reconcíliate. Si no tienes solución, lleva un testigo. Y si no hay solución con los testigos, llévalo ¿a dónde? A la iglesia. ¿Qué iglesia hay? Ya no es la iglesia universal, sino que ahora es la iglesia local. Mateo da respuesta, ¿qué pasó con el rey? ¿Qué pasó con el reino? ¿Y qué es ahora la iglesia? ¿Por qué digo esto? Cuarto lugar, porque el Evangelio de Mateo, escucha atentamente, no está escrito en forma cronológica, sino que está ordenado en forma temática. ¿Cuál es la diferencia? Que si fuese en forma cronológica, tendría que poner los eventos en orden de ¿qué? De sucesión, de aparición, de acontecimiento. ¿Cómo comienza Mateo su evangelio? 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Ahí ya vemos que no está ordenado en forma ¿qué? Cronológica. ¿Por qué? Porque David vino 1000 años después que ¿quién? Por eso, cuarto lugar, el relato de Mateo tiene un énfasis más que temático que cronológico. ¿Por qué? Porque Mateo nos deja ver la importancia del concepto del reino prometido ¿para quién? Este evangelio nos presenta a Jesús como rey y como Mesías, ya que Jesús es el hombre de la profecía, podemos decir que Él es el rey y lo es ¿por qué? Panorama al evangelio de Mateo. ¿Por qué Jesucristo es rey? Primero, ¿por qué Jesucristo es rey? En primer lugar, vemos cómo el reino es ofrecido. Capítulo 1 hasta el capítulo 11 del evangelio de Mateo. ¿Cómo es ofrecido el reino? En primer lugar, se presentan los derechos de Cristo, son expuestos, los derechos de Cristo a ser rey. ¿Cómo? En primer lugar, su derecho legal. ¿Quién adopta a Jesús? José, que era descendiente ¿de quién? De David. Aunque a través de Joconías ya hay una complicación, pero José al adoptar a Jesús, lo hace heredero de la línea ¿qué? De David. También es María a través de Natán. Pero es importante su derecho legal. Ahora, hay unos personajes que vienen del oriente, que no sé por qué le llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, que no son así. Y tampoco sabemos que son tres. Pero ellos vienen a Jerusalén ¿a qué? A adorar ¿a quién? Al rey de los judíos que ha nacido. Derecho legal. Tiene la descendencia, tiene el reconocimiento. Observa conmigo su derecho personal para ser rey. Dios, desde el cielo, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre lo reconoce. Ojo, que el Salmo capítulo 2, el Padre le dice al Hijo, pídeme que te daré por herencia las naciones. Es el Padre quien reconoce la vida del Hijo y vemos acá su derecho personal para ser rey. Y tiene otro derecho importante. En el capítulo 4, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? O probado. Para demostrar que Jesús en su humanidad no podía pecar. Y aunque Satanás vino y quiso provocarlo, finalmente Jesús le tuvo que decir a Satanás que vete. Porque Cristo tiene la autoridad. Vete. Y ojo, se demuestra su derecho moral para ser rey. Es por eso que desde el capítulo 1 al capítulo 11 del Evangelio de Mateo, el reino es ofrecido. ¿Y sabes qué viene después de
tiempo ese de ser tentado el Señor comenzó, después de este acontecimiento, a predicar, a anunciar. Si tú lo miras conmigo, verso 23 del capítulo 4, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Y en qué consiste el evangelio del reino? Que ya el rey viene ¿para qué? Para reinar, tomar su lugar. Y sabes que lo hace con tanta autoridad que él tiene su derecho judicial. Capítulo 5 de Mateo, ¿qué hay? 5, 6 y 7. ¿Qué hay ahí? Jesús se reúne en un cerro, en una ladera, con sus discípulos. Y comienza a enseñarle a sus discípulos e inmediatamente viene una gran multitud. Y en ese sermón de la montaña, el sermón del monte, Jesús le dice a sus seguidores, ¿cuáles son las características del estilo de vida de aquellos que participan ¿dónde? En el reino del Mesías. Porque el Salmo preguntaba, ¿quién estará delante de tu presencia? ¿Quién va a ser el limpio de manos? ¿Quién va a ser el de corazón puro? Jesús les contesta las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Es por eso que al final del capítulo, míralo el capítulo 7, dice el verso 29 lo siguiente, que Jesús ¿cómo enseñaba? ¿Como quién tiene qué? Autoridad. Y no como los escribas y fariseos. ¿Por qué tiene autoridad? Porque él tiene el derecho legal, el derecho personal, el derecho moral, el derecho judicial y el derecho profético. Desde el capítulo 8 hasta el final, todos los milagros que Jesús hace, los hace demostrando que Él es el Mesías. Un dato interesante, en el capítulo 11 Juan Bautista está en la cárcel. ¿Recuerdas el relato? Cuando manda a preguntar, ¿eres tú quién? Es decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué dice Jesús? Dígale a Juan qué cosa. Las señales que estoy haciendo demuestran qué cosa. Ahora, no simplemente el reino está ofrecido, sino que en segundo lugar, y ya hice mención, el reino fue ¿qué? Rechazado. ¿Cómo fue rechazado? A través de los líderes religiosos. Israel quedó ¿qué? A un lado. Finalmente, el reino es, ¿qué cosa? Pospuesto. Es decir, ya no va a reinar Cristo. Gira el mensaje Cristo Jesús. Ya no está mirando el trono. Ya no está mirando la casa de David, sino que ahora comienza a mirar ¿qué cosa? La cruz, el plan de redención. El reino es finalmente pospuesto, la iglesia es anunciada, interesante desde el rechazo hasta el retorno de Cristo. ¿Recuerdas que yo te decía que Mateo capítulo 13 describe cuáles serán las características de los hombres entre el rechazo y el retorno de Cristo a esta tierra? Es por eso que a Mateo capítulo 13 se le llaman los misterios del reino de los cielos, que son cuáles serán las características de los ciudadanos durante ese periodo. ¿Están conmigo ahí? ¿Amén? Ok, ya vamos. La iglesia es anticipada, el camino hacia la cruz es anunciado y Jesús contesta preguntas a sus discípulos con respecto a qué. Letra D. ¿Con respecto a qué? A su venida. El Evangelio de Mateo nos presenta qué pasó con el reino, qué pasó con el rey, ¿y qué es ahora? La iglesia. Ahora, un punto importante y cerramos acá. ¿Por qué, en quinto lugar, la importancia de interpretar correctamente el Evangelio de Mateo? Uno de los evangelios más mal interpretado es precisamente ¿qué? El Evangelio de Mateo. Si usted tenemos errores en la interpretación, errores en la doctrina, vamos a tener también ¿qué cosa? Errores en la conducta. Voy a mostrarte solo un par de ellos. Ve al capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 11. Mira lo que dice. Este es Juan Bautista diciendo lo siguiente. Mateo capítulo 3, verso 11. Está en pantalla, que tiene que ver con el bautismo de fuego como una experiencia espiritual. Yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él os bautizará en el Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego. Ok, error en interpretación. En muchas iglesias se cree que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y a la vez bautiza con fuego. Y hay muchos coros y coritos que dicen, manda fuego, Señor, manda fuego, o envía la paloma con fuego celestial. No sabe lo que están pidiendo. Mira el contexto. ¿Estás ahí? Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Fuego. ¿Qué significa el fuego ahí? Juicio. Ok, verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ¿dónde? En fuego que nunca se apagará. Por el contexto, la palabra fuego significa ¿qué cosa? Juicio y no bendición. No es purificación, porque el contexto te está diciendo que los que creen en el Mesías recibirían el Espíritu Santo, pero los que no creen recibirían ¿qué? ¿Fuego o qué? O juicio. Así que la próxima vez que le pida a Dios, manda fuego, tenga cuidado. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces el profeta anunció un acontecimiento, como usted ve de allá, ve un libro y ve un movible. ¿Qué es lo que usted no ve en estos dos objetos, o diría yo, ilustrando acontecimientos? El gap, el espacio. Te pongo un ejemplo. El ángel le dice a María, hablando de Jesús, que nacería. Este será grande. Será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió? No los escuché. ¿Se cumplió? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, ¿qué? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. El mensaje fue uno. Pero ¿qué es lo que no haya incluido? El cuándo se cumple. Y muchas profecías tienen... Ahora, lo que Juan está diciendo, que cuando el rey venga, va a haber bendición. Joel capítulo 2, verso 28. Y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y los jóvenes soñarán sueños y tendrán visiones, etc. Ahí hay una promesa de Dios. Pero, verso 27 de Joel capítulo 2, o verso 28 del capítulo 2, dice así. Y después de esto, derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Qué es, por interpretación bíblica, lo que debemos preguntarnos? ¿Después de qué? Y el verso 27 dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, dice Jehová, el Señor. Queridos, ¿cuándo va a estar en medio de Israel Jehová o el Mesías? En el milenio, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, no antes. Entonces, cuando hay una promesa, hay que clamar, derrame el Espíritu Santo, cuidado. Inclusive, tejiendo un poquito más fino. No podemos decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque Dios dice en su palabra, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quién tiene que obedecer? Pero porque a veces, Señor, envíanos, llénanos, o vierte, lléname, satúrame, dicen algunos cánticos. Yo entiendo, los que escriben coros son poetas, no son teólogos. Y yo tengo problemas porque pienso más como teólogo que como poeta. Pero, y otros dicen, estamos ebrios de tu Espíritu Santo. El texto no dice eso, dice, el que es controlado por el Espíritu Santo tiene control. Antes dice, sed llenos, el que se embriaga anda en disolución. Por el contrario, dice el texto, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. No me quiero ir por un camino que no puedo regresar.
Bautismo de fuego no es una bendición. ¿Qué es? Juicio. Describe lo que ocurrió en el año 70 con la nación de Israel. Describe lo que ocurrirá al final con los hombres. ¿Dónde van a ser enviados? Al lago de fuego. Ya hice mención del capítulo 12. La blasfemia del Espíritu Santo no puede ser cometida hoy, aunque algunos predicadores dicen, este milagro que yo estoy haciendo, voy a ilustrarlo, malamente, pero voy a ilustrarlo. Ocurrió que uno comenzó a mover la botella, hasta que la convirtió en ¿qué? En vino. Y el que no creía, cuidado, ¿está qué? Blasfemando. ¿Sabe que ese versículo se ha convertido en algunas iglesias un versículo de manipulación del pueblo del Señor? Porque le dice, cuidado, si usted no cree lo que está ocurriendo, Dios lo va a castigar y usted no va a tener ¿qué? Perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. Y es todo una ¿qué? Manipulación, malinterpretación del texto. Uno más, capítulo 24. Son un par de ejemplos para mostrarle la importancia de interpretar el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. ¿Estás ahí? Verso 13. Mateo capítulo 24. Dice el verso 13, más que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y se nos ha enseñado que hay que perseverar para mantener ¿qué cosa? La salvación, porque el texto que dice, el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. ¿Cuál es el problema? El contexto, que no está hablando de salvación del alma, está hablando de preservación de la vida. Ejemplo, cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas, y en un momento a otro que mira más las circunstancias, las olas, que al Señor, ¿qué le ocurre a Pedro? Se hunde, ¿y qué grita? Dame la vida eterna, perdona mis pecados, llévame al cielo, dame seguridad de salvación. ¿Qué le grita? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué? No siempre la palabra salvar significa ir al cielo. Tiene que ver muchas veces con qué. Ahora, creemos que Mateo 24 y 25 describe el tiempo de la tribulación. ¿Y dónde está la iglesia? En el cielo. Capítulo 24, termino verso 34, se fue el tiempo. El verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y se nos dijo que como en el 48 floreció la higuera, y que la higuera es Israel, en el contexto no es Israel. En el capítulo anterior, sí es Israel la higuera, cuando el Señor maldice la higuera, pero en el capítulo 24, lo que el Señor está diciendo acerca de la higuera, que cuando una higuera florece, todos los hebreos sabían qué cosa. Que venía qué cosa, el verano. Y luego dice, no alcanzará a pasar esta generación. Y hoy algunos dijeron, floreció la higuera en el 48, una generación son 40 años, es por eso que muchos predicadores en los 80 dijeron, el Señor ya viene. Y pasamos el 88, 40 años, ¿y el Señor qué? Entonces otros dijeron, no, una generación no son 40 años, nos equivocamos, son 70 años. Vivimos dándole fecha ¿a qué? A la venida del Señor. Y hay algunos buenos predicadores que toman los acontecimientos que están ocurriendo ahora y dicen, ¿ves? Se está cumpliendo ¿qué? La profecía. Escúcheme bien. No hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para que nuestro Señor Jesucristo venga por los suyos. Lo único que hay que hacer ¿qué es? Estar preparado y esperar. El que tiene esa esperanza a sí mismo se purifica. Terminemos. Lecciones importantes del Evangelio de Mateo. Primero, Dios cumple ¿qué? Sus promesas. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Segundo, el pueblo de Dios debe comprender las promesas de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué?
Oseas 4:6, conocimiento. Y tercero, el pueblo de Dios debe confiar ¿en qué? En las promesas de Dios. Proverbios dice, fíate de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice 1 de Juan 3:3, está en pantalla. Y todo aquel que tiene ¿qué? ¿Qué esperanza? Él viene, amén. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Vive para Dios, obedece a Dios, porque pronto volamos y partimos y será el resto del pasado. Por eso que el Señor nos lleva al hogar, a nuestra verdadera casa. Amén. Posa la importancia del Evangelio de Mateo y el Evangelio del Reino. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Añade tu bendición y tal vez en el poco tiempo que hemos tenido, te pido, Señor, que tú nos ayudes a clarificar algunas dudas que tenemos, Señor, acerca de tu palabra. Añade tu bendición, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.